En el verano de 1524 llegaron 12 franciscanos, los llamados 12 apóstoles, quienes arribaron con la misión de bautizar a los indígenas y a construir iglesias, oficiar misas, etc. Se colocó en Cholula, en lo alto de una pirámide, la imagen de la Virgen de los Remedios y se bautizaron miles de naturales. En cuanto a los números, Fray Motolinía dijo que bautizó a 300,000. Pedro de Gante dijo que bautizaba 4,000 por día. Por todos lados se bautizaban nobles mexicas y comenzó lo que se conoció como la conquista espiritual. Por todos lados se reemplazaron las fiestas paganas mexicas por celebraciones católicas. Por ejemplo, los días 9, 10 y 12 de diciembre de 1531 se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Tepeyac. Y desde entonces se celebra el 12 de diciembre a la Virgen, reemplazando a Tonantzin. No todo el territorio fue fácil de conquistar. La guerra chichimeca duró de 1550 a 1600. Los mayas seguían peleando en el siglo XVII y los yaquis del norte hasta el siglo XVIII. Ahora quisiera, si me permiten, copiarme de las películas, caricaturas y series ochenteras que veía de niño para hacerles un pequeño epílogo de algunos personajes de la conquista. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. Por un lado, mis hermanos, estoy muy contento porque ya vienen nuevas cosas de las que les voy a hablar en Estoy Aburrido. Y por otro lado, me entró esta nostalgia de que sea el último episodio de La Conquista. No quisiera dejar pasar la oportunidad para recomendarles que ustedes también se avienten este viaje mental de leer las fuentes que estuvimos utilizando para hacer toda esta serie, desde la precuela, en los primeros 2 expediciones, y la Liga de la Justicia Latinoamericana. Me basé principalmente en mi compadre, Hugh Thomas, La Conquista de México. También les quiero recomendar Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Esta es de Editorial Porrúa, ¿verdad? La encuentran fácilmente. Esta lo voy a dejar al final. La Visión de los Vencidos, que es pues, una recopilación de León Portilla. También Tesosomoc, que ese no lo tengo más que en, ¿cómo se llama? En virtual, en digital, ¿verdad? Pero de hecho, este que utilizamos para la batalla de Tenochtitlan, que así se llama, de Pedro Salmerón, la batalla de Tenochtitlan, ya por fin tengo en físico este que se los recomiendo muy cabrón, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán, que por un lado el vato sí medio le exagera cuando habla de los sacrificios y eso, pero está muy bueno. Y también las novelas Tu sueño, imperios han sido, de Álvaro Enrique, también, y de Sofía Guadarrama Collado, Todos los caminos llevan a Tenochtitlan y La Conquista de México, Tenochtitlan. Por si les gusta la novela, están bien argumentados. Y el que les dije que quedaba al final. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Son 2 tomos, nada más les traje 1. Bueno, hay distintas ediciones. Pero quisiera mencionarles a un historiador llamado Christian, no sé cómo se pronuncia, Duverger o Duverger, no sé. Es que es francés el apellido, Duverger. Bueno, este cabrón, este señor, que es un historiador, el vato es una riata, máximo respeto, pero él tiene una teoría interesante, ¿eh? Él dice que Bernal Díaz del Castillo no existió. Ajá. Y dices tú, chinga. Entonces, él dice que una de 2, o lo escribió Cortés, este libro, o lo escribió un tal Bernal Díaz del Castillo dictándole Cortés. Tiene varios argumentos. Por ejemplo, ciertas fechas, ciertas situaciones, y lo principal, que dice que está muy bien escrito. Sí, o sea, que dice, esto se supone que lo escribió un soldado de a pie, que no era una persona literata ni culta, y se avienta unos retroécanos que dices, no mames, ¿no? O sea, que yo no estoy diciendo si sea o no sea, pero hablo en lo personal.
modestia aparte, yo me jacto de reconocer el acento de mis compañeros comediantes al escribir. En numerosas ocasiones pasa que, no sé, por ejemplo, les puedo decir, para el monólogo de la fiesta de las frutas, por decirles algo, ¿no? El chiste de la piña colada me lo sugirió ay, ¿quién fue? Gus Proal, sí, que dijo, oye, ¿y si hacemos un chiste de la piña colada? Y yo le dije, está medio vendido, ¿no? Dijo, bueno, puedes hacer como no quisimos hacer el chiste de la piña colada porque estaba muy vendido. Ah, ok. No es mi estilo, pero funcionó ese remate. Y cuando de repente veo a otro compañero y me gusta mucho un remate y siento que no es de él, o sea, que alguien más se lo sugirió, siempre sordeado le pregunto, oye, carnal, por puro morbo, ¿ese pedacito lo tallereaste con fulano? Y se los digo neta, así, 9 de cada 10 veces me dicen sí. Te das cuenta, con el tiempo te das cuenta cómo escribe cada comediante. Tengo amigos músicos que trabajan con muchos compositores y te dicen, esa rola dicen que es de fulano, pero suena a sultano. Y después preguntas y te dicen, no, es que ese güey me ayudó a escribirla. Ah, ok, sí, sí pasa. Y Duverger dice, pues que a él me imagino el acento de Bernal Díaz del Castillo le suena raro, qué sé yo. Pero hay historiadores que han debatido esta teoría de él. Léanlo, está interesante. No estoy diciendo que sea cierto o no, estoy diciendo que está interesante, ¿ok? Y también les quiero recomendar, yo lo escuché en cassette. De hecho, es momento de contarles una anécdota. Te agarré comiendo mocos. Es momento de contarles una anécdota. La última de la conquista. Okay. Cuando era yo, ¿qué tendría? Unos 10, 11 años. A mi papá, en paz descanse, cuando tenía la serigrafía, le llegó una chamba de La Corona, la cervecería, y le encargaron hacer un chingo de servilleteros. Yo no sabía cómo se hacían los servilleteros. Bueno, en ese entonces aprendí. Y la persona que le encargó el trabajo, porque mi papá nada más estampaba, o sea, un dibujo lo haces que se quede impreso como estas madres, ¿no? Esto no trae nada, perfecto. Como, como el estampado de las playeras o en tarjetas, etcétera. Bueno, se puede en servilleteros, tazas. Ahora se hace distinto, antes era manual, ¿va? Entonces me acuerdo que mi papá oye, ¿tienes suficientes empleados para hacer ese trabajo? Y, sí, ¿no? Se aventó la cortesina y dijo, sí, tenemos 200 empleados, ¿no? Y 4 mapaches. Y los empleados éramos mi mamá y yo. Y sí se mamó el jefe, güey. O sea, acabamos de puro milagro, güey. Pero el trabajo era, los servilleteros venían originalmente en una cartulina dura que primero tenías que usar una recortadora de esquinas y tumbarle dejar redonditas las 4 esquinas, ¿ok? Eso 10,000 veces, ¿va? Tu pendejo se lo aventó. ¿Okay? Era tac, 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 va, tac, 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 tac. Y mi papá, mientras imprimía, se secaba y entre mi mamá y yo había un aparatito que con calor metías la lámina y calentaba el centro y se doblaba y se hace la forma del servilletero. Y después tenías que meter ese servilletero en una bolsita, empatarlo con otro para que quedaran uno sobre otro y llenar cajas de 50 en 50. Ajá. Fueron varias. Y tenemos 2 semanas para hacer eso. Y yo, ¡puta madre! Entonces fueron 2 semanas que no salí de mi casa más que para ir a la escuela y regresábamos, comíamos y órale, a hacer servilleteros hasta las 10 de la noche. Y para que mi labor fuera menos pesada, pedí autorización de que se me permitiera hacer el empacado en mi cuarto y escuchar lo que yo quisiera. Entonces, en esas 2 semanas me la pasé escuchando los cassettes de Polo Polo que tenía y un cassette que no sé de dónde chingado salió, porque yo no lo compré, pero de un grupo de comedia musical que se llaman Los Tepichines, ¿ok? Que si eres de la edad, te acordarás que hacían el anti-show. Esto es, hacían como anticomerciales. Y los comerciales famosos de la época les cambiaban la letra y hacían rolas cagadas. Hacían parodias de canciones, etc.
pero hicieron en esos años uno de los trabajos que yo, hablo por mí nada más, ¿ok? Yo considero de las joyas de la comedia mexicana, si no es que en español, ¿ok? Te lo estoy comparando a un nivel de un Lelutier, a un nivel de un Polo Polo sin pedo, ¿sí? Y es un disco que, bueno, yo tenía en cassette, que por un lado habla del descubrimiento de América y en el lado B habla de la conquista de México, ¿ok? Me sé ese cassette de memoria. Lo escuché durante 2 semanas, varias veces, mientras empacaba servilleteros de la Corona, la concha de tu madre. Y les puedo decir que pasan los años, me lo vuelvo a encontrar en Spotify, está disponible en Spotify y en YouTube, lo vuelvo a escuchar y me hace gracia que mientras lo escucho estoy recitando lo que ellos dicen. Y el colmo fue que en un vuelo venía yo quedándome dormido, traigo los audífonos y me despierto porque vengo haciendo esto. Sí, escuchando esto, quedándome dormido y mi cerebro lo asoció con los servilleteros. Entonces empecé a empacar servilleteros. Real, es real. Cuando empiezo a leer La conquista de Hugh Thomas, me doy cuenta que muchos de los datos que sueltan estos cabrones en ese show de comedia están bien fundamentados. Estos perros leyeron a Hugh Thomas, a mí no me chingan. Obviamente se toman ciertas licencias, o sea, hacen comentarios que dices, no mames. Pero, por ejemplo, cuando describen el arsenal con que llegaron, lo dicen correcto. 400 hombres, 16 caballos, y luego ya le agregan un par de chacos, 2 cuernos de chivo y una caja de granada de mano de la Segunda Guerra Mundial. Así rematan, ¿ok? Pero está chingoncísimo, se los recomiendo ampliamente. Chequenlo, el anti-show de los tepichines, La conquista de México y el descubrimiento de América. Todo esto narrado por un historiador alemán llamado Ludwig Beethoven Levergen. ¿Ok? En fin. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar a todas mis fuentes, ¿vale? Ahora sí, vámonos con el epílogo. Cuando yo era morro y veía películas, me mamaba que al final congelaban la escena y se veía fulano de tal se volvió drogadicto y nunca más volvió a jugar básquetbol, ¿sabes? Y luego sale corriendo uno y desaparece, ¿no? Y Johnny murió en una carreta. ¡Puta madre! Entonces, les quise armar algo así con los personajes, algunos, no todos, de los que vimos en toda esta... ¿Cuánto duró esto? ¿2 meses y medio más o menos? No, más. ¿Fueron cuántos? ¿17 episodios de La Conquista? 4 meses nos aventamos hablando de La Conquista. Puta madre. Bueno, vamos con el primero. Diego Velázquez de Cuéllar. Cuba y Santo Domingo se quedaban sin castellanos porque la raza quería irse a la Nueva España. Había más tierras, más indígenas para la encomienda y mejores oportunidades. Diego Velázquez, al parecer, nunca perdonó a Cortés porque primero le mandó a Pánfilo de Narváez para apresarlo. Y ya que este fracasó, Diego Velázquez intentó aliarse con Cristóbal de Olid para rebelarse en contra de Cortés y traicionarlo, aunque esta ocasión tampoco funcionó. Velázquez se casó con María de Cuéllar y ella falleció una semana después. Diego Velázquez llegó a la edad de 59 años y entre el 11 y 12 de junio de 1524 murió de furia, así se decía. Falleció antes de que terminara su juicio de residencia y se dice que murió pobre, pero lo que le quedaba lo gastó para dejar pagadas 300 misas por su alma en la iglesia de San Francisco de Cuéllar, así como donativos para mandas en el convento de Santa Clara. Pánfilo de Narváez. Este cabrón, chingao. Pobrecito. Si recuerdan, Diego Velázquez mandó a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés, y Cortés y su gente le rompieron su madre en Zempoala. Cortés lo liberó tiempo después. Y el rey Carlos nombró a Pánfilo de Narváez adelantado para conquistar la Florida y le otorgó también el título de gobernador de todas las tierras que se descubrieran. Una gran oportunidad. El 17 de junio de 1527 zarparon desde Cádiz
con una flota de 5 buques y 600 hombres, pero debido al mal tiempo, llegaron a Florida hasta abril de 1528. Narváez perdió muchos soldados y no encontró riquezas. Cansado de pelear y no encontrar nada, dijo, ¿saben qué? Volvamos a México. Utilizó unas canoas, pero una tormenta los hizo naufragar y Narváez y lo que quedaba de su expedición murieron en el mar. 58 años tenía Pánfilo de Narváez. Juan de Grijalva. Este pobre cabrón. Tomen en cuenta que él se aventó la segunda expedición. No valió madre. Y después, Garay, desde Jamaica, dice, vamos a ir a conquistar. Vente, Juan de Grijalva. Dijo, va, una nueva oportunidad. Y le rompieron en su madre. Y mandaron a Grijalva de regreso a Cuba, donde después se unió a Pedrarías Dávila, que fue gobernador de Nicaragua de 1528 a 1531, y viajó a Honduras y Nicaragua participando de las expediciones, y murió en 1527 a manos de guerreros hondureños en Olancho, a los 38 años de edad. Y según Wikipedia, en 1604, por órdenes del virrey Juan de Mendoza y Luna, se nombró a la ciudad de Villahermosa de San Juan Bautista como Juan de Villahermosa, Tabasco, en honor a Juan de Grijalva, que descubrió la ciudad. Pedro de Alvarado. Pedro, esta es la última vez que te insulto, así que quiero que sepas que te desprecio y espero que sigas retorciéndote de dolor en el Mictlán cada vez que Tzilacatzin te sodomice con un macahuil chato. De Alvarado siguió siendo un pedazo de caca con los indígenas y junto a sus hermanos Jorge y Gonzalo conquistó lo que ahora es Guatemala. Mandó fundar una villa con el nombre de El Salvador en tierras cuscatlecas y participó de la conquista de Honduras. Todo esto le valió para que el rey Carlos V en 1527 le nombró gobernador y adelantado de Guatemala y lo admitieron a la Orden de Santiago. Y como estaba casado con Tequelhuetzin Xicoténcal, a.k.a. Doña Luisa, recibió apoyo de guerreros tlaxcaltecas y juntó 4,000 hombres, la mitad tlaxcaltecas, y decidió lanzarse a conquistar Perú. Porque escuchó que a Pizarro y a sus hombres les estaba yendo bien chingón y que allá había un chingo de oro, y dijo, voy para allá. Pero solamente alcanzó a llegar a Ecuador con un ejército debilitado por la selva, por el clima, y luego se topó con fuerzas de Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro, y como vio que no iba a poder hacerles frente, se hizo una negociación. Él se iba a regresar a Guatemala y se iba a dejar los barcos, los caballos y los soldados que quisieran quedarse a cambio de 100,000 pesos de oro. Este dato me pareció interesante compartírselos. Aproximadamente 750 tlaxcaltecas se quedaron en Perú. 200 de ellos participaron en la fundación de Lima y el resto colaboró en la fundación de Cusco. O sea que hermanos peruanos, probablemente estemos emparentados. El virrey Antonio de Mendoza le pidió en 1541 a Alvarado que ayudara a pacificar la zona de lo que hoy es conocido como Guadalajara, en Jalisco, y Zacatecas, en lo que se conoció como la Guerra del Mixtón. En dicha guerra, Alvarado cayó de su caballo y murió a causa de las heridas. Otra versión dice que el caballo lo aplastó y eso fue lo que causó su muerte. Al chile, qué bueno. Sea como sea, el 4 de julio de 1541, a la edad de 56 años, Pedro de Alvarado dejó de existir. Un dato que quise agregar. Alvarado y Cortés ya se habían peleado por aquella lana que se clavó Cortés. Y después, Alvarado se casó con Francisca de la Cueva y se supone que se iba a casar con una prima de Cortés. A partir de ahí, nunca más volvieron a hablarse. Al chile, qué bueno. Bueno, Cristóbal de Olid, el gigante. Ese es Cristóbal de Olid, se ve reputo. Bueno, me lo imaginaba más machín, ¿eh? Después de su incursión en Michoacán y en Colima, se alió con Diego Velázquez, quien le prometió que le iba a ser gobernador de Honduras. El vato fundó la Villa Triunfo de la Cruz
Y una noche después de cenar, Olid fue atacado por González Dávila y Francisco de las Casas, un primo de Cortés. Olid alcanzó a escapar. Herido, se adentró en la selva, pero fue capturado por sus propios soldados, ahora comandados por de las Casas y Dávila. Olid murió decapitado en la plaza pública de Naco el 16 de enero de 1524 a los 37 años de edad. Bueno, 37 años. Alonso de Ávila. Este pobre cabrón. Bueno, Alonso de Ávila, él estuvo en la expedición de Grijalva y en la conquista de México. Participó en las batallas de Potonchán, Centla, la batalla de los Puentes, a.k.a. la Noche Triste, obviamente en la conquista. Fue capturado por piratas en 1522 hasta que alguien pagó su rescate y fue a declarar en favor de Cortés en el juicio contra Diego Velázquez. Participó en la conquista de Yucatán con Francisco de Montejo y comenzó la conquista de Tabasco. En 1536 se unió a la campaña de las Cibueras, lo que ahora es Honduras, para después colaborar en las campañas militares de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí, donde murió en 1542 a los 56 años. Diego de Ordaz, el tartamudo. Sí era él, ¿no? Bueno, a pesar de que él participó en la batalla de los Puentes, sí, el tartamudo, tenía fama de cobarde. Fue el único de los capitanes de la Santa Compañía que estuvo en la segunda boda de Cortés en Béjar en 1529. Ese mismo año intentó encontrar El Dorado, llegando en 1531 a Uyapari, hoy Barrancas, para explorar el río Orinoco. Obviamente nunca encontró El Dorado y en su viaje de regreso a España en 1532 murió en alta mar por una enfermedad, a los 52 años. Martín López. Este cabrón duele. No tenemos foto de Martín, ¿verdad? No, bueno, tenemos su escudo de armas. Va. Considerado por algunos como la segunda persona más importante en la conquista de México, que si ustedes recuerdan cuando hablamos de la batalla de los Puentes, la Noche Triste, fue por el único que Cortés preguntó. Dijo, ¿está Martín Cortés vivo? Sí, pero está bien puteado. Estamos todos. Sumamente importante, sumamente valiente, sumamente bueno para los putazos. Recibió la encomienda de Tequisquiac y unas casas de Motecuzoma, pero Cortés no le pagó la deuda de 30,000 ducados por la construcción de los bergantines, que fueron indispensables para la conquista de Tenochtitlan. La corona española terminó pagándole dicha suma tras múltiples reclamaciones. Él participó en la campaña de Michoacán, se casó 2 veces y tuvo 12 hijos, y en 1537 inició en Castilla un proceso legal en contra de Cortés por lo de la deuda, pero su dinero y títulos prometidos nunca llegaron. Sin dinero y frustrado, lo más que consiguió es que la corona le permitiera el derecho de usar un escudo de armas, como pueden ver, que tiene unos bergantines como blasón. Se cree que murió entre 1573 y 1575, se desconoce su edad, pero se calcula que tendría entre 54 y 57 años. ¿Qué se oye? Bueno, otro pedo. Vamos con Vázquez de Tapia. Vázquez de Tapia terminó peleado con Cortés por un adeudo y le tocó conducir junto con Antonio de Carvajal el juicio de residencia de Hernán Cortés, donde acusó al gran capitán de robarse 25,000 pesos del Tesoro Real y de matar y esclavizar a miles de indios en Cholula, Tlaxcala y Tenochtitlan. Cortés lo mandó encarcelar un tiempo en Sevilla, pero al salir regresó a América y recibió la regencia de la Ciudad de México, así como encomiendas en Churubusco, Coametitlan y Tlapa. Es de los pocos, este cabrón, si no el único, al que le fue bien. Se decía que era rico. Murió en México en 1559 a la edad de 57 años. Andrés de Tapia. Sin duda, el más fiel de los hombres de Cortés. Él fue el que encontró a Jerónimo de Aguilar. Él fue el que se infiltró en la noche en el ataque a las fuerzas de Pánfilo de Narváez. Participó en el sitio de Tenochtitlan y defendió Cuauhnáhuac de los rebeldes de Malinalco. Perdón. Acompañó a Cristóbal de Olid en la conquista de Tzintzuntzán contra los purépechas y fue mayordomo del Palacio de Cortés y viajó con él a California en 1540 y le acompañó en el asedio a Argel.
Intentó durante 5 años que le dieran una encomienda en Cholula, pero fracasó. Regresó a la Nueva España, donde fue contador y justicia mayor, pero terminó pobre y pidiendo ayuda a los nuevos dirigentes del virreinato. Murió en octubre de 1561 a los 63 años. A Fray Juan Díaz, tenemos a Fray Juan Díaz y Fray Olmedo juntos. A Fray Juan Díaz lo mataron unos indígenas cuando estaba destruyendo ídolos en un templo. Sí, que también pues, ni aguantan nada, ¿no? Los indígenas. Y Fray Olmedo murió en 1524, pero a él sí lo querían mucho, los indígenas y los castellanos. 8 de los soldados de Cortés que participaron en el sitio de Tenochtitlan tomaron los hábitos, se volvieron sacerdotes, vaya. Gonzalo de Sandoval, este cabrón era el bueno, chinga. Después de vencer a las fuerzas de Colimán, fundó la primera ciudad de Colima en la costa, para después viajar a Honduras con Cortés, donde lo nombraron alguacil y se le dio la encomienda de Jacona, y ahí compuso la canción Jacona Matata. Estoy mamando, eso sí, eso no es cierto. Cuando regresó a México, fue nombrado alcalde de justicia de la Nueva España y a mediados de abril de 1528 acompañó a Cortés a España, pero se enfermó durante el viaje y murió poco tiempo después en Niebla a los 31 años y enterraron sus restos en la iglesia de San Martín. Hay una versión que dice que murió en el puerto de Palos, igualmente de una enfermedad contraída en el viaje, y dicen que estaba tan débil que estaba tirado en la calle y un ladrón se acercó y le robó todo el oro que traía con él, y así fue el final de Gonzalo de Sandoval. Malinali Tenepal, a.k.a. La Maliña, la Malinche. Tuvo un hijo con Cortés llamado Martín Cortés en 1522, recibió una encomienda en Jilotepec y se quedó con una casa en Coyoacán que le dio Cortés. Después se casó con Juan Jaramillo, con quien tuvo una hija, y después acompañó a Cortés de 1524 a 1526 para que le ayudara como lengua para calmar una rebelión en Honduras, sirviendo como intérprete, y murió en Ciudad de México en 1529 a los 29 años aproximadamente a causa de la viruela. Muy joven murió Malina. Motecuzoma, el joven, Xocoyotzin. El Tlatoani murió antes de la caída de Tenochtitlan a los 54 años, pero le sobrevivieron algunos hijos. Entre ellos destaca Tecuixpo, hija de Motecuzoma, que primero casaron con Cuauhtémoc, pero como ella estaba muy chiquita, pues no tuvo hijos con él. Y Cuauhtémoc murió, pues, sin nada, ¿no? Después, Cortés la embarazó y tuvo una hija con ella, a la que llamaron Leonor. Mi pito con una flor. Tecuixpo tuvo 3 esposos castellanos. Alonso de Grado, quien murió en 1527, Pedro Gallego de Andrade, quien murió en 1530, y Juan Cano, con quien tuvo 5 hijos, de los cuales 2 de ellas tomaron votos de pobreza e ingresaron al convento de la Concepción. Tecuixpo tuvo en total 4 esposos, de los cuales murieron 3. Bueno, uno fue asesinado. Y se dice que tuvo una encomienda en Tacuba donde vivió sin problemas económicos, pero sin el lujo de una princesa a lo que estaba acostumbrada. El embajador mexicano en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, es descendiente del Tlatoani mexica, así como el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, saludos al maestro, y la familia de la condesa de Miravalle también están relacionados con Motecuzoma. De hecho, hay algunas familias de apellido Motecuma o Montezuma que probablemente estén emparentados. Si tú te apellidas Moctezuma, Motecuma o Montezuma, probablemente desciendes del Tlatoani, güey. Qué cabrón, ¿no? O sea, que un taquero te diga, yo desciendo de... Está bueno, los míos sin salsa, güey. ¿No? O sea, Cuauhtémoc, el águila que desciende o que cae. El último Tlatoani, el que defendió la ciudad de Tenochtitlan y Azcapotzalco a los 25 años, vivió 4 años más, gobernando bajo la dirección de Hernán Cortés, preso en su palacio. Cuando Cortés marchó a perseguir a Olid a las Cibueras, se llevó con él a Marina, a Cuauhtémoc y a Tetlepanquetzatzin, quienes aún se estaban recuperando de las heridas sufridas durante la tortura.
y tuvieron que andar en la selva hasta que en determinado momento Cortés los mandó a ahorcar. Aquí le pregunto al staff, ¿bajo qué cargos mataron a Cuauhtémoc? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Escucho opciones. ¿Saúl? ¿Derek? No, no se viene a la mente. ¿Isaac? Traición. ¿Jesús? Traición. ¡Correcto! ¡Traición! Los acusaron de conspirar. A ver, Cuauhtémoc y Tepepanquetzatzin, los que no podían ni caminar, que usaban un bastón y muletas, dijo Cortés que estaban organizando una rebelión para matar a los castellanos. De acuerdo con Diego López de Cogolludo, un gran apellido, cuando iban a ahorcar a Cuauhtémoc y Tetlepanquetzatzin, el último tlatoani le dijo a Cortés, Capitán Malinche, días a que yo tenía entendido, él había conocido tus falsas palabras, que esta muerte me habías de dar, pues yo no te la di cuando te entregaste en mi Ciudad de México. ¿Por qué me matas sin justicia? Bueno, Hernán Cortés, el gran capitán, don Hernando Cortesillo. Sin duda, el prime de Cortés fue entre los años 1521 y 1525, en los que conquistó Tenochtitlan, se convirtió en la máxima autoridad de la Nueva España y le admitieron en la Orden de Santiago. Pero en 1524, con la excusa de apresar a Olid, aunque sus amigos ya lo habían matado, pero él no sabía, Cortés organizó una expedición a las Cibueras, lo que hoy es Honduras, y se fue al frente de una hueste de miles de personas que desfilaron por la ciudad. En ella llevaba soldados castellanos, tlaxcaltecas, texcocanos, mexicas, purépechas, llevaba a la crema innata. Y año y medio después, fracasó regresando con solo 100 hombres. Tras perder a muchos por hambre, las inclemencias del clima, lo pesado del viaje en la selva y las batallas que tuvieron que llevarse. Al regresar, ¿se acuerdan de aquellos 4 funcionarios que cobraban más que él, que los mandó Castilla? Pues estos cabrones dijeron en la Nueva España, no hombre, ¿qué creen? Cortés se murió en Honduras, en las Cibueras, vaya. Y los vatos, los 4 funcionarios, se dedicaron a perseguir a todos los que defendían los intereses del capitán. De hecho, mataron a su primo Rodrigo de Paz. Cuando apenas va regresando a México, llegó de España el juez Luis Ponce de León para someterle a juicio de residencia, pero el juez murió tras comer tocino en la mesa de Cortés. Que, perdónenme, pero ya es culpa de ese güey. O sea, si te invita a comer Cortés y aceptas, te estás suicidando, hermano. Ya eres tú el que la está pidiendo, ¿eh? Porque ahí no queda. Había otro juez, Marcos Aguilar, y también se murió. Qué casualidad que los 2 güeyes que iban a enjuiciar a Cortés se murieron. Obviamente el chisme fue que Cortés los había envenenado. Y con este rumor, más los nuevos enemigos de Cortés en la corte española, Cortés fue perdiendo influencia poco a poco, por lo que don Hernán decidió ir a España a hablar directamente con Carlos V. Cortés llegó al monasterio de la Rábida, donde hay una leyenda urbana que dice que se topó a su primo, Francisco Pizarro. Dijo, ¿dónde vas, güey? No, pues voy a ir ahí donde tú estás, mucho más para el sur, hay un reino que hay que conquistar, el reino del Virú. Obviamente Perú. Bueno, no sé si sea cierto, es algo que se cuenta, que se toparon ahí mismo. Pero bueno, después de eso marchó a Medellín, donde le dijeron, güey, tu papá murió hace 18 meses. Dijo, no mames. Fue a saludar a su mamá y luego fue a Guadalupe a dar gracias a la Virgen de la Extremadura. Y Cortés se presentó en la corte como los grandes. El vato traía plumajes, joyas, 3 hijos de Motecuzoma, un hijo de Maxicatzin, descendientes de los reyes de Tlatelolco, un hijo del rey de Tacuba, señores de los reinos de Culhuacán, Tlamanalco y Cuitláhuac, tlaxcaltecas, empualtecas, bufones, jorobados, malabaristas, acróbatas y, por si esto fuera poco, jaguares. ¿Sabes lo que es llegar con no mames?
O sea, nada más él y el Joker he visto que hacen eso, güey. O sea, el Joker con hienas, ¿no? Y Cortés con jaguares, güey. Carlos V lo recibió con entusiasmo y lo nombró Marqués del Valle de Oaxaca. Aquí tengo que explicar porque Cortés ya era la autoridad máxima en la Nueva España, pero despuesito le mandaron a Nuño de Guzmán, Nuño la concha de tu madre de Guzmán, y él quedó como autoridad máxima y después llegó un virrey. O sea, realmente le quitaron todo el poder a Cortés, pero le dieron el marquesado del Valle de Oaxaca. Le dieron la 12ª parte de los beneficios de todas sus conquistas y una encomienda de 23,000 vasallos. Confirmó Carlos V a Cortés como capitán general de Nueva España, pero ya no le dio el título de gobernador. Ese se lo dieron a Nuño, chingas a toda tu madre, hijo de 40 gusanos y 3 putas de Guzmán. Carlos V también aprobó la boda de Cortés con Juana, hija de Carlos, conde de Aguilar, sobrina del conde de Béjar, uno de los hombres más poderosos del reino. Cortés regresó a México el 15 de julio de 1530, pero apenas llegando a la capital, le negaron la entrada a su casa, porque estaba en juicio de residencia, y le quitaron su escudo de armas en su casa, y se enteró también que su madre había fallecido en Texcoco. Hubo un viaje antes con personas familiares de Cortés. No se especifica si la madre venía en ese viaje, pero es lógico, ¿no? Cortés se construyó un palacio en Cuernavaca y un molino. Introdujo esclavos africanos, cultivó trigo, vid y olivares. La mayor parte de su tiempo se la pasó defendiéndose en juicios y probanzas donde antiguos amigos y aliados ahora lo acusaban de que había matado a su esposa, de que no había leído los requerimientos en todas las ciudades conquistadas, de que había maltratado indios, había matado gente sin necesidad de hacerlo y decenas de cargos que durante años persiguieron al gran capitán. Cortés era rico, era sumamente poderoso. Digo, el marquesado del Valle de Oaxaca eran 11,500 kilómetros cuadrados de territorios no contiguos, pero abarcaba partes, para los mexicanos van a entenderlo, y si no, chequen un mapa de México. Pero su marquesado incluía partes de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán y Veracruz. O sea, sus terrenos abarcaban del Golfo de México al Océano Pacífico. Chingateza, ¿ok? Pero Cortés quería más y buscaba conquistar nuevos territorios para llenar más páginas en su libro de aventuras. Buscó un estrecho que comunicara el Pacífico y el Golfo, no lo encontró, no hay. O sea, lo más sería el istmo de Tehuantepec, que digo, está en tus tierras, puñetas. Bueno. Y el vato descubrió California y buscó un atajo a China, pero también fracasó. En 1540 viajó otra vez a España para reclamar que lo nombraran virrey de la Nueva España. Pero para ese entonces, Cortés ya tenía 50 años y ya muy pocos recordaban sus hazañas. ¡Qué pendejada! Pero va pasando de moda todo. Ya nadie publicaba ni leía sus cartas de relación, que cuando salieron, las cartas de relación de Cortés, cállate el hocico, las tradujeron a varios idiomas. En toda Europa se leía lo que había hecho Cortés. Y Cortés se ofreció a acompañar al emperador a hacer una captura en Argel, a la pelea, a batallar con él, pero nadie lo pelaba. Nadie tomaba en cuenta sus consejos, no tuvo momentos de gloria en esa campaña. Luego se quejó en la corte en Barcelona porque no le reconocían sus méritos y se dice que en una ocasión Carlos V le dijo: deja ya de jactarte de tus méritos. No has recorrido una provincia tuya, sino de otro, o sea, de Velázquez. Cuando Cortés se dio cuenta de que ya no era la persona importante que un día fue, decidió retirarse a Sevilla a mediados de 1540. Se cuenta que Cortés seguido visitaba la corte, participaba de numerosas tertulias, donde quienes estuvieron dicen que Cortés siempre se quejó de ser pobre, que no era cierto, que siempre exageraba su pobreza y su edad. Cortés murió a los 62 años el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta. Me llama la atención algo, se los comento. Cortés y Andrés de Tapia fueron los únicos que pasaron de los 60 años. Todos los demás que participaron de la conquista murieron relativamente jóvenes y en menos de 10 años de haber conquistado la Nueva España. Y la gran mayoría
murió en la pobreza y en el olvido. A ver, Cortés no murió pobre. O sea, pero yo, ¿verdad? Esto es creencia mía. Creo que a Cortés sí le gustaba el dinero, pero lo que le gustaba era la gloria. Era que supieran su nombre. Este güey era un aventurero. Su verdadera muerte, su verdadera tragedia, es que ya nadie hablaba de él. Murió 15 años después de su último triunfo. Y es momento, si me lo permiten, de hablar de causas. Causa. Causa. A ver, ¿por qué la mayoría de los conquistadores terminaron traicionándose entre ellos y matándose unos a otros? Simple. Cortés prometió riquezas y gloria, y no todos recibieron eso. La promesa que se les hizo es, vamos a ir a conquistar nuevas tierras, nos vamos a forrar de oro y nos hablarán de nosotros por siempre. Y como no recibieron todos paga chida, obvio que hubo molestias. Agréguenle que muchas de las amistades y alianzas que se hicieron por el camino eran por conveniencia. Una vez que ya no te servían, pues se traicionaban. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la corona le quitó poder a Cortés en lugar de estar eternamente agradecido por las riquezas que llegaron gracias a la labor de don Hernán? Me lo perdonan, pero España se volvió el centro del mundo. Para cuando Cortés conquistó lo que ahora, bueno, lo que fue la Nueva España, el reino de Castilla y Aragón ya no era un pedacito. O sea, Carlos I de España, Carlos I de España, V de Alemania, el vato era dueño de pues toda la península ibérica, casi todo el continente americano y territorios italianos y holandeses. Y aparte, este güey tenía el título de, ¿cómo se llama? Pues emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, este güey, germano, perdóname. Tenían, la moneda más cara era el peso español. Estos güeyes mandaban. ¿Por qué no fueron más agradecidos con Cortés? Bueno, Cortés se estaba volviendo muy poderoso. Y me lo perdonan los hispanistas, pero chingo de guerras que tuvo España fueron financiadas con lo que se extraía de la Nueva España. Y Cortés, y del Virreinato del Perú y de La Plata. Y Cortés ya era alguien muy poderoso. Y había rumores de que quería independizarse de la corona española. Y la neta, no me extrañaría, ¿eh? Cortés traicionó a Velázquez, traicionó a un chingo de sus aliados. Es cuestión de tiempo que hiciera lo mismo contra un emperador que vivía en otro continente. Ahora, ¿por qué cayó el Imperio Mexica y qué tan importante fue esto para las siguientes conquistas? Bueno, ya lo hemos hablado durante toda la serie. Los mexicas perdieron porque fueron superados en número, en recursos y en tecnología. A mí no me gusta cuando dicen, la conquista la hicieron los indígenas. O sea, sí, fueron de gran ayuda. Andrés de Tapia y Gonzalo Sandoval declararon varias veces que la ayuda recibida en Zempoala, Tlaxcala y Texcoco fue de vital importancia. Y no nos olvidemos que en el sitio de Tenochtitlan los aliados fueron primera línea y realizaron todos los trabajos de limpieza en las brechas y zanjas. Pero yo soy de los que cree que si no es por Cortés, no pasa nada de esto. Todo esto se hizo por los castellanos, porque si no, ¿cómo chingados iban a aliar los texcocanos con los empualtecas? O los huejotzincas, cholultecas, tlaxcaltecas y un largo etcétera. Fue hasta que vieron que había un nuevo rival capaz de vencer a los mexicas. Si no, ¿por qué no se unieron antes? Así de sencillo. Y también, que no se nos olvide, ¿verdad?, que tras la conquista de Tenochtitlan se consiguió conquistar más territorios y llegaron rumores al Caribe y a Castilla de las riquezas obtenidas, y esto motivó a otros a dirigirse a Centro y Sudamérica. Esto desencadenó la conquista de todo el continente. Y muchas de las estrategias que se utilizaron por Cortés y los suyos fueron empleadas por otros conquistadores en otras zonas. Así como hubo aliados indígenas en México, por ejemplo, los mapuches llamaron huincas a los que se aliaban con los castellanos. Allá fue lo mismo. Mismos indígenas que se aliaron con los castellanos. Los incas tuvieron divisiones entre Huáscar y Atahualpa, de las cuales se aprovecharon también los castellanos para vencerlos. Y la misma estrategia de pedir oro como rescate y luego matar al secuestrado se hizo en distintos lugares de Latinoamérica. Ahora hay raza que dice, si Colón no descubre América,
¿los indígenas habrían seguido creciendo hasta equipararse a los europeos? Probablemente no. Yo creo que no. Si no nos conquistan los castellanos, hubieran llegado los ingleses, o los franceses, o los holandeses, o los portugueses. Todos ellos estaban al acecho. Y tampoco olvidemos a los chinos. Era cuestión de tiempo que una civilización más avanzada nos iba a encontrar y nos iba a dar en la madre. Les digo esto de corazón, hermanos. No se debe estar resentido por la conquista. Ya fue, ya pasó. Andar diciendo, es que los españoles vinieron. Y sí, ya fue. Ya. Tú no lo viviste. Ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo. Esto pasó hace 500 años. No, ¿cuántos años fueron? ¿300 años, güey? No, 300 el virrey. Hace 500 años. Más de 500 años. Ya, huevo, estamos en 2025, no mames. Fue en 1521. Sí, fueron más de 500 años. Al Chile no podemos poner eso como excusa. Sí, ya pasó, las cosas suceden y se chingó. Gracias a la conquista, recibimos un chingo de productos y tecnologías y se creó una mezcla de la que venimos la gran mayoría. Pero tampoco me gusta cuando algún conferencista español o prohispanista dice, deberían de estar agradecidos. No, señor, no mames. Tampoco voy a estar agradecido. Gracias por rompernos en la madre. No, no fuiste tú y no era yo. No voy a agradecer por algo que no me corresponde a mí. Y tampoco me gusta cuando dicen que todo lo malo es leyenda negra. Y no, es que son los pinches ingleses los que... No, sí, hicieron ojetadas. Claro que lo hicieron. ¿Se pasaron de chorizo? Sí, se pasaron de chorizo. Vinieron por oro. Veníamos a evangelizar. No es cierto. No es cierto. Venían por oro. Ahí lo decía Diego Velázquez en su contrato. La primera era rescatar el oro. Y se acabó. Pero yo no soy de los que dice, deberían de regresar el oro. No, a mí ni me lo chingaron. Así de sencillo. Yo no estaba. ¿Ok? Pero debemos de aprender a sacar lo bueno de nuestro lado castellano y de nuestro lado indígena. Nosotros somos producto de esa unión. Es como odiar a la familia de tu madre y decir, ojalá yo hubiera sido nada más del lado de mi padre. No naces, pendejo. No naces. Es que ¿para qué chingas se casaban mis papás? Para que tú nacieras, puñetas. Si no, no naces. Eso sí deberíamos estar agradecidos. Y te digo algo, venimos de una estirpe de grandes nombres. Yo no estoy juzgando cómo eran como personas, pero Cristóbal de Olid, Alvarado, Martín López, Sandoval, Belgrano, Pizarro, Andrés de Tapia, eran grandes soldados, eran buenos guerreros. Y venimos de ese lado. Y del otro lado, venimos de Tlahuicole, de Tzilacatzin, de Lautaro, de Caupolicán, de Manco, de Atahualpa, de Benquios, de Tecunumán, de Cahuide, de Caibín Balam. Venimos de la mezcla de esas dos pinches riatotas. De ahí venimos nosotros, de esos grandes guerreros. Venimos de la mezcla de dos grandes culturas y nos corresponde tomar lo que tenemos para lograr grandes cosas. En fin, siguieron 300 años de virreinato, los cuales tuvieron sus altas y sus bajas. La primera de ellas fue enfrentarse a quienes querían quitarle las ganancias recién obtenidas. Y gracias al descubrimiento de América y a la conquista y al surgimiento de los virreinatos de la Nueva España, del Perú y de La Plata, comenzó un grupo de malandrines a chingarse todo lo que los españoles se chingaban. Y comenzó la era de los piratas en el Caribe. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido. Tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán.